Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a esta serie de programas de Acarigua Araure, la historia de la radio. Programas donde se busca transmitir un aspecto histórico, un recuerdo de cómo ha sido la radio en Acarigua Araure desde la aparición de las primeras estaciones de radiodifusión en 1951 hasta nuestro día y un poco más allá. Estos programas son contados precisamente por gente que hizo radio. No necesariamente estamos conversando con gente que estuvo toda la vida en la radio, aunque lo hemos hecho con algunos que sí le dedicaron y aún se la dedican su vida a la radio, pero hemos conversado con productores, operadores, controles técnicos, periodistas, locutores, porque son realmente la primera conexión del oyente con la radio, la voz que hacía posible que la gente se identificara con ella. Y hoy tenemos el gusto, el placer y nos brinda el honor de acompañarnos Milagros Cedet, que aunque no ha sido una locutora dedicada por completo su vida a la radio, sí hubo un momento de su vida en que dejó escrita un capítulo y una huella importante con una impronta que todo el mundo recuerda a través de la radio, Radio Acarigua, Acarigua Estéreo, y de allí que hemos invitado en este capítulo a Milagros Cedet para que nos acompañe en Acarigua Araure, la historia de la radio. Bienvenido, Milagro. Gracias, Ibrahim. Buenos días a todos. Y súper agradecida por la invitación. Por vieja, creo que es, porque ¿me invitaste por vieja o por...? Por vieja invitación o por viejo afecto, por viejo cariño. No. Bueno, no importa. Es la única manera de vivir bastante. Sí, a mí me encanta. Creo que la radio es el medio de comunicación por excelencia, porque llega a todo el mundo, llega a sitios más remotos que lo que puede llegar de repente la televisión o lo que llegaba el periódico, porque comentábamos antes con tu asistente que esa era una de las partes importantes de la radio, la compañía, la inmediatez en un momento determinado y sobre todo porque recuerda que la radio era donde las personas que no sabían leer y escribir se podían enterar de las noticias, porque no tenían de repente acceso al periódico. Entonces, la experiencia con la radio, aparte de ser la compañía de la descripción, por ejemplo, oír una carrera de bicicleta, una competencia, no era lo mismo que oír la narración, por ejemplo, por Ibrahim Savera, que ya era buenísimo en eso. Y para mí haber entrado a la radio Acarigua, que era la universidad, el centro de aprendizaje y sobre todo luego pasar bajo tu dirección fue muy importante. Mira, y agradecí siempre. Dijiste algo maravilloso. Oye, bueno, uno lo tiene presente, pero pocas veces lo da a colación. La radio era esa forma en que la gente que no tenía la facilidad para leer y escribir también se enterara. Era esa manera, digamos, oye, muy socializada de que también todos sin necesidad de que tuviese, oye, algún nivel educativo pudiese estar enterado de todos los aspectos de la comunicación, el entretenimiento a través de la música, el humor, oye, la escucha de las noticias más Las importantes. personas que de repente no sabían leer la hora o no tenían un reloj, Ajá. uno llegaba ahí. Es más, era cómico porque mi abuela sí sabía leer y escribir, mi abuela materna, pero ella llegaba y decía, ¿qué hora es esta?
Entonces tú le decías a tal hora, ponga la radio hoy a ver. O pasaba una noticia en televisión y te acuerdas siempre cuando era una emergencia, la musiquita, ¿no? Entonces mi abuela lo oía y decía, pon la radio para ver qué dice. Porque la radio era credibilidad, era Claro. certeza de lo que se Oye, decía, era verdad. fíjate, todos los que han participado en el programa coinciden con esa condición de la radio en sus inicios en Acarigua Araure. La gente decía, si lo digo la radio, es verdad. Entonces, es parte de eso y lo corroboras con esta historia de tu abuela. ¿Cómo fueron tus primeros contactos con la radio como oyente? O sea, ¿fue de Uy, niña algún contacto con sí, la radio? O sí, sea, en mi casa se oía mucha radio, ajá. porque lo que te digo, la radio era la compañía de las personas que se quedaban en la casa a hacer los quehaceres, en el caso pues, de mi abuela vivía al lado de mi casa. Entonces tú, a la hora que llegara, mi abuela tenía prendida la radio, porque ahí hacía recetas de cocina, las radionovelas, que le encantaban las noticias en la mañana, y los locutores y los periodistas que daban la noticia eran como los amigos de ella. Claro, Era como gente que cuando se enfermaban o no iban o morían, mi abuela de verdad le pegaba, ¿no? Y entonces uno siempre, siempre, para mí la radio marca es importante en mi vida, inclusive iban marcándote como la hora. Cuando eras pequeña ya tú sabías que en la mañana salían las noticias, luego venía la hora de la música, luego se incorpora, ya estaba un poquito más grande, la música en la que tú llamabas y podías dedicarle una canción a alguien o pedir una canción que te gustara. Entonces la radio formaba parte integral de tu vida, que tú sabías que tú salías a jugar, pero que tenías que regresar y si comenzaba el programa a tal hora y tú llegabas después de eso, habías llegado tarde. O sea, te habías excedido mira, qué en el tiempo del belleza. permiso. Marcaba realmente las fases y las etapas en tu día Qué, a día. qué belleza esa referencia, fíjate, ¿qué recuerdas? ¿Tienen algún recuerdo en especial de alguna programación, de algunas voces? ¿Recuerdan alguna? Sí, Sí, como, había un señor que era de Turén, Genaro Gómez, ajá, pudiera claro. ser, no sé, Sí, Genaro Gómez González. sí, no Transmitía de recuerdo, 5 de la mañana a 7 de la mañana en Radio Acarigua. ok, había una señora que era pues, muy amiga de nosotros y ella en mi casa, Ujú. ella era de Espíritu. Y entonces para ella Genaro Gómez oírlo era Ah, religioso, ¿no? bueno. Y tú te levantabas con Genaro Gómez que en las noticias y era, o sea, eso siempre, cuando yo oigo ese nombre, siempre me trae a mi infancia, a lo que era en la mañana. Porque yo recuerdo que en la televisión tenía un horario para comenzar a transmitir. Entonces, obviamente, no era la alternativa de la noticia en la mañana, sino que ella se levantaba a 5 y algo de la mañana y prendía la radio. Ahí oíamos las noticias, nos íbamos al colegio, llegábamos, había el noticiario del mediodía. Cuando estábamos en bachillerato, me acuerdo que era el himno, era obligatorio. Entonces, eso era el inicio de que ya era la hora de comer. O sea, es lo que te digo, marcaba como que el día a día, pero un programa así, el señor Genaro Gómez, me acuerdo de las carreras ciclistas, de las carreras de la Vuelta Portuguesa, la Vuelta a Venezuela, la Vuelta al Táchira, que eran narrados por gente de Carigua. Mm. Y el béisbol, o sea, a mí siempre me Oye, gustaba tienes una porque buena relación con el deporte, por lo menos con la radio. mi papá era, acuérdate, Ah, mi papá claro. le gustaba el fútbol, yo iba siempre a todos los juegos de fútbol, pero a mi papá por lo menos muchas veces lo que era el boxeo, mamá le gustaba el boxeo también, eh, no le importaba ver el televisor con el volumen bajo y Ah, oír la radio. ¿Por qué? Porque la radio es descriptiva, el valor que tenía el que transmitía determinado deporte. Era muy importante porque sabiendo que no había visión, no tenía el apoyo visual, debía describir lo que estaba ocurriendo y era muy, muy interesante, ¿no? Porque lo hacían mucho mejor que la persona que lo estaba narrando en vivo en la televisora. Y siempre me acuerdo porque había un vecino que a mi papá le gustaba sentarse en el porche y oír los juegos, la cosa, y él se sentaba en el porche de su casa también a oír la radio de papá porque él no tenía radio. Entonces, eh,
Yo creo que no solo por haber trabajado en la radio me da bonitos recuerdos. Sí, para mí, de verdad que creo que el medio de comunicación por excelencia siempre va a ser la radio. Eh, lo que comentábamos fuera del aire era que para mí, tú dices, ¿en qué momento de tu niñez comenzó para marcar la radio? Yo no lo sé, porque mi mamá contaba cuando ella era joven, había las transmisiones de la lucha libre. Imagínate. Claro, que me imagino que tiene que haber sido interesante narrar una lucha libre. Yo no me sé las técnicas de los golpes, pero debe haber sido de Chacacascán, no me acuerdo, el Claro. Conchino, Basil Batá, El Santo, el Santos, sí, enmascarado sí, de claro, el plata, enmascarado de que plata. venía de toda Ella esa lo cultura contaba, mexicana. ella lo contaba cuando venían para Carigua, que presentaban tremendos espectáculos y seguro que la radio era uno de los promotores de eso, porque gracias a la radio vinieron personas, cantantes eh, importantes, deportistas, se hicieron muchos eventos, eran auspiciados por la radio. Sí, Era, seguro. eran, Es parte de esa historia que marca también de alguna manera todo el acontecimiento artístico de Acari Guaraure. ¿Cómo llegaste a la radio ya profesionalmente? ¿En qué año? ¿Qué hiciste? ¿Qué eh, te motivó? ¿Con quiénes participantes? Toda sí, esa yo historia tengo interesante. una amiga, Eliana Roque. Ella, ¿te acuerdas que el papá de ella era dueño de Radio Portuguesa? Claro. Y en una que otra Hija ocasión de hicimos, Armando Roque. hija de Armando Roque, sí. Hacíamos como unas especies de unos programas en la tarde, pero factor tiempo, o sea, es lo que tú dices, yo no me dedico a la radio formalmente. Y en el año 95, un amigo era amigo de Ramón Llanes y él tenía un programa de 6 a 8 de la mañana los sábados que se llamaba A Tiempo con la Agricultura. Era el primer segmento, que era de 6 a 7, hacíamos noticias y luego de 7 a 8 eran las personas de las comunidades, políticos. Era súper interesante, una gran oportunidad. ¿Dónde estás, Ramón? Te doy un abrazo fuerte por esa oportunidad, fue maravillosa, fue un tándem excelente que le gustó mucho. Y yo comentaba en estos días que para mí la radio era tan importante. Había una señora que nos seguía siempre, siempre. Solamente la vi una vez. Cuando yo me voy a hacer una especialización, tengo que dejar el programa y eh, alguien se enteró y llevaron desayuno, porque era muy cómico, porque yo a veces me iba de parranda y llegaba a la radio con lentes de sol a las 6 de la mañana y ya sabían que yo venía de por ahí, ¿no? Y ella me regala un anillo de oro con 7 piedritas de granate, que para ella me cuenta que es la piedra de la sabiduría, porque ella sabía que yo iba a hacer otros estudios. Y me pareció tan bonito porque se generó una empatía entre el público, la gente que siempre me echaban broma porque yo tenía siempre hambre en la mañana. Entonces me mandaban comida, me mandaban café, me mandaban cachito, me mandaban arepa. Y a veces teníamos inclusive para hacer un desayuno con el operador, que no me acuerdo cómo era. Ay, en este momento se me escapa. Sería Lago Barrio, ¿no? No, la Gobarro a veces estaba, pero estaba luego otro, no me acuerdo en este momento, pero era súper, era una nota del súper simpático. Entonces, gente que tú no conocías en la calle te saludaba. Mira, bueno, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Y yo siempre despistada, ay, chévere, ¿cómo está todo? Y me decía, es que yo lo oigo los sábados en la mañana. Luego, eh, con Osvaldo Ramírez, me comenta que él quiere que haga algo un poquito más formal en las tardes y nace un programa que se llamó Punto Legal. Creo que fue uno de los primeros programas en donde dábamos información jurídica y asistencia a aquellas personas que no tenían acceso de repente a pagar un abogado. Entonces nos llovían las preguntas, las consultas, le explicábamos a la gente para qué servía una notaría, qué podían hacer en un registro, para cuáles eran las funciones de una prefectura. Era un programa, eran AM, que Osvaldo consideraba que le llegaban mucho más al pueblo, porque en ese momento la FM era un poco más elitesca, ¿no? Y un buen día, pues una persona que yo admiro muchísimo, porque es un profesional, porque es un creativo, porque es una persona de vanguardia, me dice, Milagro, quiero que hagas conmigo un programa que se llama La Jungla de Concreto. Y fue una experiencia de verdad brutal.
yo nunca pensé entrar en la FM, era de 8 a 12 los sábados, era maratónico. Éramos 3 locutores, estaba Marcelo Patrocinio, Jesús y mi persona. Y realmente, aunque no era, la música no era lo mío, porque de repente no soy tan rockera, pero era muy interesante porque entonces yo trataba de meter lo mío y Marcelo se oponía porque no era su... Pero de verdad que el programa, mucha gente todavía me he tenido la satisfacción que lo recuerda, que recuerda el programa. ¿Tiene alguna anécdota que tenga de la jungla del concreto? Sí, mira, muchas, porque tomamos por norte que hacíamos una pregunta siempre interesante, ¿no? Y hubo una que me gustó mucho. Ese día preguntamos cuál era el país cero natalidad. Ni te cuento las cosas que la gente nos decía. China, por favor, en China no caben. Belice. Bueno, y al final del programa dábamos siempre un premio pequeñito, porque la idea era el compartir y hombre, y llama a un señor, y eran como casi las 11, todavía no estaba por terminar el programa, y él dice que él viene oyendo el programa desde que salió de Valencia, porque había una muy buena señal, y que lo acompañamos, porque lo que te decía, la radio era compañía, él venía solo, era de noche, y la radio lo acompañó, pero ya le estaba por perder señal y él quería saber cuál era el país cero natalidad porque estuvo pensando solo, elucubrando y no le daba. Bueno, le digamos que era el Vaticano, pero que él dice, bueno, no tengo con quién comentarlo, pero realmente no se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces a mí me dio mucha alegría saber que lo acompañamos durante todo el trayecto en el que venía de viaje y que de paso pues lo instruimos, lo enriquecimos en el conocimiento porque él decía, hoy duermo sabroso porque aprendí algo nuevo, ¿no? Pero eran de verdad, para mí las Claro, satisfacciones, y te voy a decir algo, te voy a agradecer, que a lo mejor tú no te acuerdas, una vez llegó un señor con un proyecto publicitario para un congreso y tú me llamaste, y él venía de Caracas y había siempre el concepto de que las mujeres no sean cuñas agrícolas y mi voz es ronca. Y no tengo la típica voz dulcita de lo que estábamos acostumbrados pues en la radio. Y tú dijiste, es milagro, porque me gusta, la voz es dinámica, es rapidita, pero tiene buena dicción y es ronquita. Y sí, yo me acuerdo, construyó toda la dinámica Pepe Roldán, que era pero un genio en la parte creativa, y tú me llevaste de la mano porque a mí no me gustaba grabar cuña. Qué bien, pane, qué bueno. Son bonitas historias que recordamos de lo que ha sido la historia de la radio. La gente comenta, mira, pero mucho Radio Caribe. Bueno, pero Radio Caribe fue la primera emisora en amplitud modulada en 1951. Radio Acarigua Estéreo, que llamábamos Acarigua Estéreo 95.5, fue la primera emisora FM en la ciudad. Aquí no solamente vamos a invitar gente de Radio Acarigua, en esta Acarigua Araure, en la historia de la radio, vamos a escuchar locutores, técnicos, operadores, periodistas que también estuvieron en Radio Portuguesa, en Rumbera, que fue la emisora que vino después en Pero es que frecuencia muchos venían modulada. O de sea, Radio Caribe, porque era lo que decía, bueno, ¿dónde están los mejores? era A la mí me primera. encantaba eso. ¿Dónde están los mejores en Radio Caribe? Es que fue la pionera, era un honor trabajar, era increíble trabajar en Radio Caribe. Claro, después aparecieron las frecuencias moduladas, apareció Globo, Rumbera, los hermanos Falkenhagen montaron 2 emisoras, Feria y OK. Bueno, ya eran un número importante de emisoras, ya habían 3 emisoras AM en el año 91, que eran Radio Acarigua, Radio Portuguesa y Mundial 960. Interesante escuchar también la opinión de una profesional del micrófono, de la locución, a propósito de la radio en la actualidad. Hay gente que, bueno, siempre tiene alguna opinión en particular con relación a la radio, que si las redes sociales van de alguna manera a acabar con la radio. Lo mismo pasaba cuando apareció la televisión y la radio sigue manteniendo su presencia dentro de la Bueno, gente. cuando apareció la televisión, la gente creía que el cine también iba a ser desplazado. Al final creo que cada uno ocupa un espacio importante en su vida Así mismo. y sobre todo en lo que es la comunicación. Si se va la luz y no cargaste el teléfono, no puedes tener acceso a las redes sociales.
En cambio, si tienes un radio y tienes unas baterías, seguro que puedes oírla. El acceso que tiene, y era lo que una de las cosas muy importantes en el Estado portuguesa, cuando los inicios de la radio era que podías llegar hasta el sitio más remoto, a la finquita más allá y poder darle una noticia a alguien, mira, fulano está enfermo en el hospital, mira, o sea, la cobertura que da la radio no la tienen definitivamente las redes sociales en cuanto a la... Por ahí hay inmediatez, probablemente, y las circunstancias hacen que la radio ha tenido que adaptarse e incorporarse un poco a lo que son las redes sociales. Pero siempre la AM, la FM van a permanecer en, creo que como un medio de comunicación importante, porque tú puedes ir manejando, como el señor que te contaba, de Valencia a Barinas, oyendo la radio, pero no puedes ir viendo las redes sociales, ¿verdad? Siempre vas a necesitar. Inclusive yo voy a Caracas y todavía tengo la costumbre de ir buscando el tránsito, ¿no? ¿Te acuerdas de la Tango Tango Pop, que era la que te decía por dónde tenías que meterte para que no? Bueno, todavía yo tengo esa tendencia para ubicar dónde están las colas y cuáles son las vías alternas que puedo tomar. Sí ha sufrido, creo que un poco una baja la radio, la situación económica. La radio vive de la publicidad y la gente ha tomado como prioridad otras cosas y entonces no publican y usan las redes sociales que también para publicar, pero yo creo que la radio se ha adaptado a los tiempos y en mi criterio no va a, no va a desaparecer. Eh, Creo que deberíamos retomar un poco la exigencia en cuanto a la persona que se pone detrás del micrófono, ¿ok? Aquella dicción, aquella forma de hablar, uno tenía mucho cuidado en no utilizar inclusive modismo. Eh, no tener grosería, no reír a carcajadas. O sea, uno cuando se plantaba detrás del micrófono para una información, uno tenía la credibilidad precisamente por la forma en la que lo hacía. La formalidad. Creo que se ha perdido un poco y porque se han relajado también la forma y los requisitos. Pero yo creo que la radio permanece en el tiempo. Yo soy, es el medio más accesible, más económico. Actualmente uso la radio. Sí, sí, sí voy en el carro y te oigo, sobre todo por Latina, si voy en carretera y a veces me fastidio de la música, seguro que pongo, aparte que me gusta, a mí me gusta la radio, yo soy más que de televisión, fíjate, de radio. Bueno, es importante. Con este comentario, entiendo que tu visión de la radio es que perdura en el tiempo, que la gente va a seguir siendo fan de la radio, la Yo gente va creo a que buscar la sí, mira, radio. no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Ok, de repente uno está más rodeado de juventud. Yo tengo una hija que, como todos saben, los que me conocen, ella es síndrome de Down, y, pero maneja el teléfono y las redes sociales bastante bien. Ella se entera, ve videos y todo eso. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de ver redes sociales porque no tiene acceso a internet, porque no tiene para pagar la renta, o porque de repente no lo sabe porque tu edad no te lo permite, ¿verdad? Esos son los jóvenes. Pero la radio creo que es el medio de credibilidad, de información y de compañía por excelencia y creo que va a perdurar. O sea, yo no creo que la radio desaparezca, o por lo menos no en su totalidad, las que se han integrado, inclusive hay convenios, hay personas que se han asociado a la internet. Seguro, seguro. O sea, la ayuda de la tecnología siempre ha fortalecido al medio radio. Desde la aparición del teletipo en los años 60, oye, luego las transmisiones, digamos que de punto a punto inalámbricas, con transmisores portátiles, después la telefonía celular, el internet, todo eso siempre han sido herramientas que han fortalecido el trabajo con la radio. Y más ahora que oye, el mundo se convirtió en una aldea, ya todos tenemos la facilidad de saber inmediatamente Sí. lo que pasa en cualquier lugar del mundo y de alguna manera
Oye, ha cambiado muchas formas de ver, especialmente la comunicación informativa. La radio tenía antes, tú sabes, especialmente la radio que manejaban noticias, oye, aquellos términos de que vamos a dar el tubazo, la prensa también usaba el tubazo, era cuando la prensa o la radio publicaba primero una información de algo relevante que estaba sucediendo. Eso ya prácticamente dejó de tener digamos, prevalencia porque, oye, todo el mundo tiene ahora un teléfono, entonces todo el mundo tiene acceso a publicar, entonces usted puede decir que lo transmitió primero, pero puede que alguien haya estado en el mismo instante y el propio generador de la noticia puede que lo haya publicado primero que todo el mundo, entonces todo eso ha cambiado muchísimo. Mira, yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este programa. Creo que de alguna manera se nutre también a toda esta audiencia, este auditorium virtual, bien sean que nos estén escuchando o que nos estén viendo, que buscamos con ellos es, oye, fortalecer el conocimiento y que les sirva de consulta a muchísima gente a través de los años de lo que ha ¿No? sido Y la que radio. nuestra historia a través de, siempre te nutre, ¿no? De las anécdotas, las cosas que, porque el pasado no lo podemos, que te deja el pasado atrás, ¿no? Yo creo que no, porque es el que nos enriquece, el que si lo vemos de vez en cuando no vamos a cometer los mismos errores, pero sobre todo es los recuerdos, ¿no? Cuando hablábamos de la radionovela, te lo juro que me fui a mi infancia, que no está muy lejos, por cierto, ¿no? Y vi a mi abuela. Te lo juro que la vi en la cocina con el radiecito chiquitico cuadradito de batería que ella tenía y había que estar pendiente para que no se le acabaran las pilas a mi abuela y no se pusiera de mal humor, ¿no? Porque la receta, la cocina, esas cosas que te transponen a los recuerdos bonitos de esa infancia, de que tú tenías que llegar antes de que comenzara tal programa, porque si no podía ser sujeto de castigo, ¿no? Entonces uno sabía, porque de paso, la puntualidad, ¿no? Acuérdate del programa este que pasaban en televisión, que el tiempo vale oro. La radio era puntualidad. Cuando tú decías que el programa comenzaba a las 7 y tú oías que el programa comenzaba, seguro que eran las 7 en punto. Entonces, esas cosas te llevan a la infancia, a esa historia que no debemos perder. Que no nos narró y a cómo nos fuimos enterando a través de la radio, que era el primer medio de comunicación masivo que hubo en el mundo. Puede procrastinar, la puntualidad era sumamente importante, el tiempo es oro y lo sigue siendo, y más aún un medio de comunicación. A ustedes muchas gracias, Milagro, A ti encantado que nos hayan agradecida por tu acompañado. TV, a Latina, a todos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me siento súper honrada, de verdad, y me siento vieja también, un poquito Pero por bella, pero bella, bella, siempre. Gracias, gracias, de No, verdad. a ustedes muchísimas gracias por su atención. Esta serie de programas tituladas Acarigua Araure, la historia de la radio, nos van a llevar en el tiempo a eso, a conocer el medio de comunicación más importante en la historia de la humanidad. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos.